Seguramente en el cumpleaños de algún adolescente has escuchado el chiste gafo ese de que alguna chamita se volvió legal. La intimidad sexual entre un adulto y un adolescente está mal. Todos estamos de acuerdo con eso, excepto Jeffrey Epstein y Evo Morales. En Venezuela, legalmente la edad mínima para hacer el frutifantástico con una persona es de 16 años. Pero hay un hombre que no le importó hacer esto con una menor de 13 años. Fue detenido y este caso cambió la historia legal de Venezuela, al punto de que en la práctica se rebajó la edad de consentimiento legal de Venezuela a 13 años. Hoy te voy a echar este cuento para que te indignes igual que yo. Bienvenidos al Becerro de Plata. Expropiese. Corría el año 2015 en Venezuela. La mayoría de las personas estábamos haciendo colas para comprar 2 kilos de harina pan en un supermercado. Millones de personas se pelearon en Twitter para saber de qué color era este vestido, y un señor en el estado de Aragua llamado Walter Cera Ocampo consideraba que era una magnífica idea ponerse a coquetear con una muchachita de 13 años. Pero resulta que el sexo con adolescentes está mal según las leyes de Venezuela y el sentido común, por lo cual este tipo fue detenido. A Walter lo acusaron del delito de acto carnal con víctima especialmente vulnerable. Eso en los tribunales le corresponde a la jurisdicción de violencia contra la mujer y tiene penas de entre 15 y 20 años de cárcel. Hasta la condena que merecía legalmente este tipo tenía más años que la chamita que abusó. Pero aquí comienzan a complicarse las cosas en esta historia. En Venezuela existen 3 leyes que castigan la intimidad sexual con adolescentes, pero estas leyes no tienen las mismas condenas y algunas tienen castigos mucho más graves que otras. Primero está el Código Penal, que castiga el delito de acto carnal consentido con personas de entre 12 y 16 años. O sea, que si eres adulto y tuviste relaciones sexuales consentidas con un menor de edad entre 12 y 16 años, el castigo va a ser bajo. Y también está la famosísima LOBNA, que sanciona los actos sexuales con adolescentes cuando fueron en contra de su consentimiento. Aquí la pena es un poquito más fuerte. Y por último está la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Por Dios, qué nombre tan largo. Y esta ley tiene el delito de acto carnal con víctima especialmente vulnerable. De las 3, esta es la que tiene los castigos más duros contra el abuso sexual, que además se vuelven más altos si la víctima es menor de 13 años y hay una relación de poder entre el abusado y el abusador. Justamente con esta última ley es que estaban juzgando a Walter Cera, y ahora la historia se pone más chimba todavía. Como esta chica ya tenía 13 años cumplidos, la defensa de Walter Cera y algunos jueces consideraban que no podía ser llamada como especialmente vulnerable porque la ley dice que tienes que ser menor de 13 años. Por lo que al año siguiente, en 2016, un tribunal de violencia contra la mujer cambió la calificación del delito a sencillamente acto carnal consensuado. Y el problema es que con ese nuevo delito por el que lo estaban acusando, las penas son mucho menores, como le gustan a Walter Cera. Entonces, como el delito por el que se le estaba juzgando ahora era mucho menos grave, lo liberaron y le dieron una medida cautelar. Es decir, ahora estaba en libertad condicional, pero ya no estaba preso. Tenía que presentarse solamente cada cierto tiempo en los tribunales. Y ya. Y aquí comenzó un peloteo entre los jueces, porque los tribunales ordinarios decían que seguía siendo un caso de violencia de género, pero los tribunales de violencia de género decían que debía ser tratado con la justicia ordinaria. Entonces, como los jueces no se ponían de acuerdo, el caso quedó paralizado hasta 2020. Mientras tanto, todos esos años el tipo estuvo libre, en vez de estar en Tocorón lavándole los boxers a algún pran. Pero entonces llegó el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Superior de todos los tribunales en Venezuela, y determinó en julio de 2020 una sentencia que volvió a cambiar toda la historia. El Tribunal Supremo de Justicia emitió el decreto 0080 que dictaminaba que en efecto era un caso de violencia contra la mujer. Además, tuvieron que establecer un nuevo criterio para una próxima vez en la que alguien quisiera poder inventarse con una chamita de 13 años, y determinaron que a los 13 años no tienes todavía la madurez suficiente para tomar una decisión como esta, y por ende era una víctima especialmente vulnerable frente a un adulto. ¿Y qué quiere decir todo esto? Que al tipo le tocaba finalmente la ley más severa contra el abuso sexual. Un día bastante trágico para Evo Morales. Lo malo es que la historia no termina aquí, y los invito a que busquen omeprazol para la gastritis que les va a generar esto. El TCJ tuvo una sentencia bastante firme en julio de 2020. Dijeron que era un delito muy grave, así que si alguien lo comete, Y ahí van pa' Tocorón,
y para Tocuyito, máximo castigo. Pero un día descubrimos que pareciera que se les olvidó esa sentencia, porque en 2023 se publicó un informe de prensa con sentencias del TCJ y entre ellas estaba la sentencia de Walter Cera. Y el informe de su caso explicaba que finalmente se cerró como un acto carnal consentido, es decir, el delito con la pena más baja. Y esto es muchísimo más grave de lo que creemos, y les voy a explicar el motivo. En justicia existe algo que se llama precedente, y aunque las leyes digan algo muy específico, el precedente puede lograr que en la práctica se haga algo distinto a lo que dicen las leyes. Los precedentes son básicamente decisiones judiciales que fueron tomadas y que se usan en juicios posteriores para saber qué decisión tomar en casos parecidos. Por ejemplo, si ahora otra persona es acusada de tener intimidad sexual con un adolescente de 13 años, sus abogados pueden decir que hay un precedente de un caso anterior en el que la persona la juzgaron con el castigo menos grave. Por ende, a su cliente deberían juzgarlo de la misma manera. Esto es tan terrible porque en la práctica es como si hubiesen bajado la edad de consentimiento sexual legal de 16 a 13 años. ¿Quién era este tipo como para que la ley haya actuado con él de esa manera? ¿Y por qué casi nadie sabe de este caso? Y finalmente, qué cosa tan triste que este delito haya contado con 2 víctimas abusadas, la chica de 13 años y la justicia venezolana. ¿Ven por qué necesitamos a Cristo? ¿Ven por qué hay que arrepentirnos? Porque estas cosas pasan. Esto no es juego. Arrepiéntanse hoy mismo. Busquen de Dios. Ustedes no quieren terminar en el infierno como quizás muy probablemente termine este tipo. Quieren ir al cielo. Es todavía tiempo de arrepentirse. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Por favor, suscríbanse. Comenten si tenían idea de que este caso ocurrió y qué les parece. Denle me gusta, por favor, y compártanlo para que otras personas descubran que esto ocurre y sepan que la justicia en Venezuela justa no es. Soy Ángel Daniel Contreras, este es el licenciado Becerra y te recuerdo que los becerros son para comérselos, no para ponerlos en el poder. Hasta el siguiente video.